Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vivo de amor propio aquí con Virginia. Y esta noche, como siempre, una gran invitada que nos va a acompañar a sumar conocimientos para ir a ese amor propio. Ahí somos muy puntuales. Hola Sandra. Buenas. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Sabrina? Buenas noches. bien, ¿cómo están? Bien, entusiasmadas con este encuentro, de verdad. Ah, me alegra. Sí, sí, Hace mucho sí. que no hacía vivos yo. Qué bueno, qué Muchis- honor entonces que nos hayas dicho que sí, Sabri. Sí, Bien, Es, ¿Cómo estás? bien. Aquí coordinando todo para quedarme sola un rato. Esta hora es un poco complicada en este momento de mi vida, pero aquí Me estamos, imagino. sobrevivimos. Bueno, qué genia, gracias. Para los que, bueno, seguramente te conocen un montón de las personas que se suman, pero aquellos como Sandra, que nos acompaña desde, creo que está en Buenos Aires. Sabrina es psicóloga, es mamá y especialista en sexología, da unos talleres maravillosos. Así que para mí es un honor que estés con nosotras, con Virginia y conmigo. Virginia es coach, decodificadora igual que yo. Y estamos hablando de amor propio, ¿viste? Venimos haciendo Sí. varios vivos y hoy queríamos sumar algo que venimos hablando mucho entre amigas. Vamos a sincerarnos. sí, sí, algo que nos inquieta, sobre todo por ahí la edad de nosotras, tiene que ver, viste, con esa inquietud que por ahí cuando éramos adolescentes no había mucha información, no teníamos información tampoco menos de mamá o de por ahí de la familia más allegada, sino que era, viste, los rumores, lo que podías enterarte, viste, como a escondidas. Sí, sí. Bueno, y siempre también ahí las revistas, ¿no? Para adultos o el porno, o bueno, las novelas también, ¿no? En la adolescencia ahí un poquitito, por lo menos, del cachengue se iban las novelas que veíamos también, pero la verdad es que no había nada de información así clara y concisa como la que tratamos de divulgar hoy. Eso me parece que es un avance maravilloso, que hay muchísima información, eso también es cierto. Así que también igual hay que seguir como coordinando, ¿no? Que es la información que llegue sea la adecuada para determinadas edades, para determinados momentos de la vida, porque también ahora al haber tanto, se generan como bastante confusiones. Qué bueno, qué bueno. Mirá, creo que vos le leíste la mente a Virginia, porque una de sus preguntas era sobre edades y la información, ¿no? Sí, bueno, eso es como un mito, ¿no? Como que hay que empezar a hablar de, no sé, de sexualidad y uno como que se imagina, por lo general lo que me pasa a mí en consulta es que se imaginan la adolescencia, ¿no? Como bueno, hay que empezar a hablar que en realidad es cuando más pensamos que los adolescentes corren riesgo, ¿no? Riesgo, por ejemplo, Claro. de transmisiones de infecciones o de embarazos no deseados o no buscados y ese tipo de cosas, porque ya tienen la posibilidad física de lograrlo. Pero en realidad la sexualidad es algo, es un concepto transversal que nos acompaña desde antes de que nosotros aparezcamos en este plano, ¿no? Incluso, y hasta que, por lo menos hasta que nos morimos. Hasta ahí nos va acompañando. De ahí no sé qué seguirá, en qué creen ustedes, pero por lo menos en este plano nos acompaña desde antes de nacer hasta que nos morimos. O sea, que atraviesa toda nuestra vida, todas nuestras vivencias, todas nuestras etapas y es cambiante, es algo móvil, no es algo estático y para siempre, que no se restringe, por lo tanto, a la genitalidad que tenemos y a lo que nos dicen que somos cuando nacemos, sino que es una construcción que toma de un montón de factores para irse constituyendo a lo largo de la vida, construyendo a lo largo de la vida, y eso va cambiando permanentemente, ¿no? Como la frase, lo único permanente es el cambio, bueno, la sexualidad también aplica.
Qué Entonces, genial. esto, la respuesta es que durante toda la vida es un buen momento para hablar de sexualidad. Me encanta. Y cuando hablas de sexualidad, ¿hay diferencia que cuando hablamos de sexo? Sí, ese es uno de los, como de los errores, entre comillas, más comunes, ¿no? Como Ujú. hablábamos hace un rato, y de sexualidad no nos han hablado nunca. Cuando nos han hablado de algo que más o menos tenga que ver, nos han hablado en el mejor de los casos, y es el peor, pero en el mejor de los casos nos han hablado de sexo y nos han hablado de sexualidad reproductiva. Y nos han hablado Ujú. en el colegio en un contexto también como muy limitado, ¿no? Porque por lo menos yo hablo de mi experiencia y es la mayoría de las experiencias que a mí me llegan de cuando hemos tenido educación sexual en los colegios. Te enseñaban básicamente a cómo, primero te llenaban de información contradictoria y estigmatizante para que vos directamente trates de no llegar al encuentro sexual. Segundo, que esos encuentros sexuales estaban enmarcados siempre en la heterosexualidad, en la monogamia, ¿no? En la mujer como una persona pasiva, no deseante, y en el hombre como el sujeto activo. Además había que aprender, todos teníamos que aprender cómo poner un preservativo, ¿no? Porque hablábamos del sexo desde la reproducción. Entonces, imagínense toda esa información cómo va socavando nuestros cerebros, en nuestra existencia, y nos va dejando como un concepto muy limitado, muy confuso también a lo largo de la vida, porque después de eso nadie tampoco en tu casa se sentaba a decirte, mira, esto es lo que te han explicado a vos, tiene que ver con esto, o con aquello otro, pero tienes un margen de decisión, de libertad, ¿no? Era como, te Y entregaban es ahí una que piedra para que vos te la pongas en una mochila y salgas a la vida. En realidad, creo que así se viene haciendo hace un montón de tiempo, Sabrina, ¿no? Porque sí, yo te diría que ahora en adulta puedo ver estos temas desde otro lugar, con mucha información. Son temas que te diría que estoy aprendiendo en más profundidad hoy a mis 44 años, y claro. es un montón. Me fui descubriendo, tal cual vos dijiste, ¿no? Revistas, aprendiendo, conociéndome, ¿no? Que eso tampoco se habla, cómo te conoces a vos, ¿no? El cuerpo como ese envase que tenés que proteger de, que es un poco lo que vos dijiste. Sí. Y cómo influye en nosotros este conocer nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿Cómo influye? Conocer nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Sí, y ¿Cómo bueno, influye imagínate, en nuestro influye un autopercibirnos? montón. Sí, bueno, esto de lo que vos estás hablando es la sexualidad, ¿no? La pregunta que vos me hacías hace un rato, esto te contesto ahora, ¿no? Que el sexo forma parte de la sexualidad, pero no es solo el sexo la sexualidad. O sea, dentro de lo que es sexualidad, que es un concepto muy amplio y transversal, como te decía recién, como les comentaba recién, también tenemos, perdón, también tenemos conceptos como, para que vayamos ampliando, sí el de sexo, que tiene que ver con la genitalidad o con el encuentro con alguien más, ¿no? Cuando hablamos de sexo explícito como práctica, también tenemos cómo me autopercibo, o sea, mi identidad, también tengo la expresión, cómo yo me muestro, la forma de vincularme, ¿no? Lo erótico, lo íntimo, lo relacional, todo eso tiene que ver con la sexualidad. Por eso a mí me gusta como definirla cortito en que la sexualidad es quienes estamos siendo, con todo lo que eso implica y abarca. Y estamos siendo también en eso, ¿no? En movimiento, no algo estático, no es quién soy tampoco. ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que puede entrar en el concepto de sexualidad y cómo modifica un montón el hecho de autoexplorarte y de conocerte. Y cuando hablo de autoexploración, no hablo solamente de la genitalidad, ¿no? Porque también es como que siempre lo terminamos limitando a la genitalidad. El órgano más grande que tenemos es la piel, ¿no? Y tenemos un montón de terminaciones nerviosas en el clítoris, pero también tenemos un montón de terminaciones nerviosas a lo largo de nuestro cuerpo. Y si nos ponemos a pensar cuál es el objetivo, por ejemplo, del sexo, hablando explícitamente, hemos ido entendiendo que es satisfacer, complacer, que nos amen, que nos elijan, ¿no? Ser deseados, deseadas, el orgasmo, la eyaculación, y en realidad el fin, o el reproductivo, peor, ¿no? O sea, en un principio teníamos como que el objetivo era lo reproductivo, entonces no había lugar ni siquiera para todo esto, pero ahora creo que ya estamos en condiciones de decir que el objetivo es pasarla bien.
Y eso es así de amplio, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un encuentro íntimo con una de ustedes dos y la voy a pasar de determinada manera, y si tengo una relación con la otra, la vamos a pasar de otra, porque somos dos seres humanos diferentes. Si vos te sientas a tomar un café con alguien, no la pasas igual, no hablas de las mismas cosas, no piden lo mismo de la carta. A la hora de acostarte con alguien, acostarte es un decir, porque sabemos que son formas de decir, pero podemos no acostarnos también, pasa lo mismo. Depende de la persona y si te comparte, depende de la persona con la que se comparta. Y eso es lo maravilloso para mí que tiene el sexo, ¿no? De ir encontrándote con ese otro y en ese conocerse, en esa exploración conjunta, cuando es compartido, que vaya surgiendo la magia del conjunto, que a veces tampoco surge, ¿no? Y a veces no depende ni siquiera de la otra persona, depende del momento que estén atravesando, depende del día, del ciclo, depende del, no sé, la posición planetaria. Hay un montón de cosas que influyen. En Mercurio retrógrado. Te escucho en el compartir, se me abren millones de preguntas. Una es, ¿cómo cambia la gente cuando va al encuentro con vos, desde esa autopercepción y el descubrirse? Y la otra pregunta, que no me la quiero perder, la dejo acá para el recuerdo de todos, es, ¿y en el encuentro conmigo? En ese encuentro con todos este órgano inmenso de sentidos, ¿cómo te encontrás, qué encontrás vos en la consulta, no? Bueno, yo encuentro muchas, a mí por lo general, sí me llegan varones heterosexuales en su minoría, me llegan mucho más mujeres heterosexuales, y bueno, y diversidades también, y por lo general las mujeres heterosexuales adultas mayores, llegan con total desconocimiento. O sea, por lo general llegan con algún estigma, ¿no? Como por ejemplo, soy frígida. O sea, ya directamente vienen diagnosticadas, han googleado, y siempre tienen la culpa de pasarla mal, ¿no? Ellas. Entonces vienen por eso, porque se diagnostican como frígidas, o porque nunca han llegado al orgasmo, o porque directamente no sienten deseo. La mayoría de los casos es porque no sienten deseo. Y respecto al deseo también hay un montón de mitos. El más importante, que a mí me encanta siempre como dejar en claro, es que el deseo tiene que ser espontáneo, tiene que durar para toda la vida, como cuando teníamos 12, 15, 16, o en el momento que hayan registrado su deseo. Y si todo cambia, imagínense que el deseo también, no nos van a calentar las mismas cosas, no nos van a llamar la atención las mismas cosas, o sí, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces el chequeo ese es importante, y eso se lo logra con la autoexploración. También eso, lo que vos decías recién, ¿no? A veces yo hablo del tocarse y hago la distinción porque me parece importante que no siempre uno se toca con el objetivo masturbatorio de llegar al orgasmo, o incluso de pasar la bomba sin llegar al orgasmo, ¿no? Que lo hagan de forma exploratoria, así como quien, no sé, de repente se ve la cara diferente y se empieza como a ver qué tengo por acá, qué tengo por allá, o alguna parte del cuerpo, ¿no? Como desde lo que más se ve, también así que hagan esa exploración a lo largo de todo el cuerpo para ver la sensibilidad diferente que tienen. Algo que a mí me encanta recomendar, por ejemplo, son los masajes del cuero cabelludo. Tocarse los pies, como que son lugares hiper olvidados, ¿no? Como jugar con las muñecas, ¿no? Elegir un dedo, como cosas muy pequeñitas, y después si trasladamos eso a la genitalidad, también es eso, es exploratorio. No es que vos tengas que tocar un botón y al mismo tiempo hacer no sé qué para lograr no sé cuánto. No, o sea, eso sí existe, pero no a todas nos funciona de la misma manera, y no todos tenemos tampoco el mismo cometido sexual como para estar siguiendo tips, ¿no? No me gusta eso de los tips. Sí puedo darte recomendaciones, y las recomendaciones es que te conozcas. De ahí cómo te conoces vos es hiper amplio, porque la sexualidad es así de amplia. Una forma es, por ejemplo, espejito en mano, y es de las primeras recomendaciones que yo les doy. Espejo en mano y se conocen primero, ¿no? Como hola, mucho gusto, a ver qué forma tiene, a ver qué... Claro, y de ahí todo lo que ustedes se animen a hacer y lo que su prejuicio les permita. Por ejemplo, oler su aroma, probar su sabor, ¿no? Tenemos como mucho mambo con esto, y sin embargo por ahí, si es una práctica con otra persona, no nos ponemos a pensar tanto, ay, que estoy chupando, ay, que estoy oliendo, ¿no? Pero cuando es con nosotras mismas, nos agarramos de un prejuicio de que directamente solo porque tenemos vulva olemos mal, o que porque tenemos vulva los fluidos son asquerosos, ¿no? Incluida la menstruación,
Y en realidad está buenísimo que conozcamos de qué se trata, qué es lo que nos está pasando, va cambiando la vulva a lo largo de nuestro ciclo, a lo largo de nuestra vida, imagínense, con situaciones también como embarazo y parto y posparto también, ¿no? Como hay que tener más conciencia de nuestra genitalidad, así como del resto del cuerpo, pero particularmente hablo de la genitalidad porque la tenemos totalmente olvidada. O sea, a las mujeres por lo general no nos enseñan, y también eso genera una brecha, ¿no? Con las personas con pene, porque las personas con pene literalmente lo tienen colgando entre sus piernas, bien expuesto, y tienen una relación íntima y estrecha con el miembro, ¿no? Es que le ponen nombre, es el amigo, lo invitan a hacer cosas, están viendo tele y están ahí en contacto directo con su genitalidad. No sé si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, a una mujer sentada viendo una tele y con la mano en la vulva. Rarísimo que ocurra una cosa así, pero varones hemos visto miles, en público vemos cómo se tocan, cómo se acosan, es una relación diferente con la genitalidad, y eso claro que va generando brecha con los demás. ¿Y cómo es la transformación? Pregúntame, perdón. No, mi pregunta tenía que ver por ahí, Sabri, que por ahí la gente pregunta, bueno, pero, porque suele hacerse esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es normal, no? Y por ahí, esa es una de las inquietudes, ¿no? ¿Qué es normal? Y después, yo me acuerdo que una de las preguntas que hacía cuando hacía coaching, ¿no? Es, cuando hablábamos sobre todo el diálogo, ¿no? Con la pareja, sea cual sea el sexo de la pareja, ¿no? Si no hay diálogo y no me conozco primero, no me autopercibo, ¿cómo puedo decirle al otro qué es lo que me gusta, o qué es lo que no me gusta, si no, primero no me conozco, ¿no? Que es lo que vos hablabas un poco. Entonces, por ahí, si te llegan así eso, que esto no es normal, o como te decías vos de esa paciente, ¿viste? Que llegó a decirte, bueno, soy frígida, ya vino, ¿viste? Con una etiqueta. Sí. Bueno, con respecto a la normalidad también, a mí me llegan siempre muchas consultas, ahora abro cada vez menos las cajitas, pero cuando abría siempre era, ¿es normal que me guste tal cosa? ¿Es normal que me sienta de tal manera? Y mi respuesta siempre es así. Yo soy muy amplia y muy ambigua, pero porque realmente así es la sexualidad y así es la vida, y es que todo es normal en la medida que vos con eso te sientas cómoda, y siempre dentro del orden social, ¿no? De la legalidad. Si no hay menores implicados, no hay animales implicados, ¿no? Como dentro de ese orden social que todos cumplimos y que con el que todos estamos de acuerdo, que lo que se desvía de ahí no está piola, todo lo demás va a depender de cómo te sientas vos. Por ejemplo, hay parejas que, y es totalmente normal y es aceptado, que tienen sexo todos los días. Bueno, esa es la normalidad para esas personas. Y hay otras que no cogen nunca, y eso va a depender, hay malestar o se sienten bien con eso, o no les importa, no les es relevante. Habrá parejas que les genera conflicto, entonces no está bueno, no hablo de normalidad, sino de si está bueno o no está bueno. O sea, uso la palabra normal porque vos me lo preguntas desde ese lugar y la gente lo suele hacer desde ahí, pero en realidad lo que hay que chequear es qué me pasa a mí con esto. Si a mí me jode, y bueno, tratalo. Si a vos no te jode, y eso, por ejemplo, el tema de no coger, no sé, hace 3 años, y a vos no te jode, no es un problema. Y es totalmente normal para vos en este momento de tu vida. Si en algún momento te empieza a joder, por ahí tratalo. De hecho, en la sexología también hay muchas cosas que se plantean desde los 6 meses, ¿no? Como si hace 6 meses te pasa determinada cosa, ¿no? Y para mí no es tan tajante tampoco, porque yo, por ejemplo, puedo no tener no haber tenido un orgasmo nunca, y tampoco joderme no haber tenido un orgasmo nunca, y han pasado capaz que años, y no solo 6 meses, y si esa persona no le conflictúa o no le mueve la vara de ninguna forma, está perfecto. O sea, no sé si me explico con la respuesta, si me sirve lo que te estoy diciendo, ¿no? Y de ahí en más, ustedes pónganse a pensar que lo que la sociedad nos manda a nosotros como discurso, primero que es muy contradictorio porque tenemos que ser como santas inmaculadas, pero a la vez tenemos que ser unas putas en la cama, pero que no se note mucho, pero que sí provoque, pero que no es como un montón, y sobre todo puesto sobre las mujeres, sobre las personas con vulva, y eso ya va generando como mucha distorsión interna. ¿Para qué vamos a hablar de los estereotipos, de lo hegemónico, ¿no? Que todo eso va recayendo también sobre nosotros. Los varones también tienen sus mambos, pero tiene que ver más por ahí con, como con cumplir, ¿no? Con el mandato de lograr mantener la erección determinado tiempo, eyacular, ¿no? No está tan puesto por ahí en lo estético, y además tienen como una como más exigencia a nivel eso, del género
rendimiento, ¿sí? Y a nosotras Claro. ya de por sí llegamos como muy, muy inseguras, y como estamos hablando también de autoestima, porque hay muy poca información y la poca información es muy contradictoria o es siempre muy perjudicial para nosotras. O sea, tenemos que llegar al encuentro sexual hasta estéticamente de una manera muy particular, ¿no? Como depiladas, con X peso, con X forma, X tamaño, sintiéndonos de tal manera, manejando el idioma erótico de tal forma, ¿no? Como, es un montón. Y en el medio estamos nosotras que capaz que ni siquiera nos hemos visto la vulva, no sabemos qué nos gusta, no sabemos qué queremos. Y ahí lo que vos decías recién, esto de si yo no sé, no le puedo comunicar al otro, a veces es como el amor propio también. Has visto que hay muchas frases de esto de si vos no te amas, nadie te va a amar, ¿no? Claro. Y en realidad no, nosotros también podemos tomar el recurso del ambiente. O sea, yo puedo no gustarme, no aceptarme, detestarme incluso. Y a la vuelta habrá gente que ve más bondades en mí de las que yo puedo ver por mi historia y mostrármelas, ¿no? Sin intención Totalmente. siquiera, como, ay, qué lindo tal cosa. Y yo decía, ah, mira, nunca me había dado cuenta. Ponele, y así con un montón de atributos nuestros, entonces podemos con el ambiente, así como a veces nos sirve para destruirnos, también a veces nos sirve para nutrirnos, Esa obvio. repetición termine siendo información, tanto en si recibís elogios de determinada, en una cantidad de frecuencia, es como, che, ya son 20 lo que me dicen tal cosa, ¿será cierto? Y si lo empiezo a incorporar como este tema del espejo o lo que te molesta en mí sos vos, sin embargo, cuando son 20 los que te hacen la misma observación, no te invita a revisarte esto de también esto que vos decís de tomar la información de afuera, y quizás si un otro, sea el que está y tiene más conocimiento, y me abro a descubrirme con ese otro en esta nueva experiencia, con ese otro porque sabe, con nosotros juntos porque no sabemos ni vamos, porque uno sabe, otro, y sumamos, ¿no? Que el encuentro sea el sumar. Uh-huh. Y después En esto, de la relación que te hacía en esto que vos decías por ahí de cómo le digo al otro, es que como les planteaba al principio, si es un intercambio que es muy del momento, ¿no? Como del aquí y ahora en el momento presente. Porque incluso yo puedo estar hoy con una persona y mañana estar con la misma y estar diferente, o tener una cuotita más de confianza o una cuotita más de inseguridad, depende de lo que haya pasado, ¿no? Es como que permanentemente podemos estar como en esa exploración. Y el otro es una invitación a que yo también me explore a mí. Capaz que lo que a mí me remila encantado por muchos años con determinadas personas o determinada persona, con esa persona no me funciona, no me gusta o no me siento cómoda, ¿no? Y es esa invitación. El desafío en realidad es más salirnos de todo el mambo que tenemos a nivel mental, que interrumpe, como sabemos, en todos los ámbitos de la vida, no solamente en lo sexual, para llegar a tener presencia en el momento, conmigo misma o con quien sea que me esté compartiendo. Y en esa presencia, por ejemplo, permitirme o estar disponible para sentir lo que sea. Y capaz que la persona solamente me está dando la mano. Y con eso yo estoy flasheando estrellas. Y capaz que en otra situación o con otra persona o en otro momento de mi vida estamos teniendo sexo furioso y yo estoy pensando en que tengo que pagar la boleta de la luz, ¿no? Como, Sí, levante sí. la mano. cuando Quiero empezar termina una con vez a pagar la empieza boleta la de la luz. Es por ahí que yo digo, bueno, el estar presente, ¿no? Porque nuestra cabeza por ahí nos juega o a favor o en contra, ¿no? Porque por ahí vos estás pensando, uy, me tengo que apurar, ¿no? Por el tema este de los tiempos, ¿no? De eso que supuestamente tenemos, ¿viste? Bueno, yo me tengo que apurar y el hombre como que está pensando, tengo que pensar en cualquier otra cosa porque no tengo que llegar, tengo que esperar, ¿viste? Y entonces uno está con la conversación y otro con el otro, ¿no? Y en vez de estar Ni siquiera disfrutando, tenemos las mismas expectativas. Si ellos creen que tiene que exacto, durar años y nosotros pasan 2 minutos y estamos así como, bueno, ¿a qué hora se termina esto? ¿No? Porque además, por lo general, las prácticas también. Tenemos que comprender que si bien hoy hay mucha información, las bases de los conceptos que manejamos, de la información que tenemos, es patriarcal. Entonces la mujer está bastante cogida del lugar. De hecho, el estudio del clítoris es muy reciente, ¿no? Y no había información previa y no había estudios y nadie le daba importancia. Entonces, de hecho, hasta, no, bueno, sigue ocurriendo que, por ejemplo, a la vulva se le dice vagina. Y en realidad la vagina es un orificio, que sí tiene relevancia, obviamente. Por ejemplo, por ahí menstruamos, por ahí sí nos penetran, también podemos tener partos fisiológicos, pero no
es lo único que tenemos. Vagina significa vaina, y la vaina es a donde se enfunda la espada, o sea, más patriarcal no vienen las definiciones que tenemos en nuestra genitalidad. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y que un poco la autoexploración, el conocernos, no con el fin de llegar al orgasmo ni nada, sino simplemente de tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos, es revolucionario también para todo lo que venimos acarreando históricamente, culturalmente, en nuestros cuerpos y en nuestras relaciones. Es como tomar contacto, lo mismo que para ir al médico. Antes uno iba, ¿no? Yo la veo por ahí a mi abuela, capaz que yo le digo a mi abuela, che, me parece que estás tomando poca agua. Ahora va a la doctora, que la ve una vez al año, y la señora le dice, tienes que tomar más agua, es ley, ¿no? ¿No? O sea, no importa la persona que te está viendo, la persona que te conoce, o no importa, si te lo dice la persona que tiene el AMBO, es mucho más, es como relevante, ¿no? Y es eso la autoridad. exactamente, y eso nos pasa en todos los sentidos. Entonces, un poco traigo esto porque también por ahí, para ir, no sé, a consultas ginecológicas, es como que dejamos todo el poder en el afuera. Y yo me conozco. Yo sé si estoy irregular, si me duele, si no me duele, qué me pasa, qué no me pasa, ¿no? Como yo me conozco si tengo ese registro. Si no me invito a tener ese registro, todo lo que venga de afuera será bien recibido, entre comillas, y a veces no es lo que a mí me viene bien, no es lo que a mí me conviene, no es lo que a mí me sirve. Y ahí también volvemos a la normalidad. Podemos llegar hasta normalizar que tiene que doler, que tiene que no gustarme, que tiene que ser de esta manera. Cuando tengo esas etiquetas como interpretación de lo normal, y en realidad es tal cual vos decías, lo normal va a ser lo que dentro de ese marco de respeto sea aceptado entre ambos, si estoy solo, sea aceptado para mí misma o para mí mismo, como fuere. Y si no estoy cómodo, otra vez esto que vos planteabas al principio, bueno, ¿qué hago con eso, no? Como la vida misma, la sexualidad no se escinde porque somos un todo, y por eso es desde este lugar cuando nosotros empezamos a interiorizarnos en eso que nos gusta. ¿Qué cambios ves vos en estas personas que acuden, la frígida, el eyaculador precoz, el que no sabía que tenía clítoris o cómo servía ese pene más allá de, o la sexualidad sin interpretar como únicamente penetración? Después de abordar esos temas, ¿cómo impacta en el ser interior? ¿Qué ves vos en eso, Sabri? Y en lo primero que impacta, creo que es en el autoconcepto, ¿no? Porque desde esos lugares, lo que les decía hace un rato, que hay tanta mala información circulando, y con la que nos hemos criado más que la que hay hoy por hoy, ¿no? Que por ahí si algo no va bien dentro de lo que es el plano sexual, directamente nos etiquetamos como inservibles, indeseables, inamables, ¿no? O sea, directamente se traduce a unos extremos horrendos con nosotros mismos que obviamente va perjudicando nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, la valoración personal. Entonces, al posicionarnos en un lugar más amable con nosotros mismos, lo primero que cambia es ese autoconcepto, ¿no? Y es el ampliar la perspectiva también, es como, tengo más margen en el que pararme y desde el cual moverme hacia otros lugares que a mí me sean más confortables, por lo menos, o más amorosos, o más amables. Incluso el contacto con uno mismo, ¿no? Como por ejemplo, esto de no necesito de un otro para yo sentir placer, o mi placer es un derecho, o sea, es un derecho sexual el tener placer. Hasta no hace mucho existía el débito conyugal. O sea, ¿no? Yo le debo esto a mi marido porque estoy casada. Ahora uno lo dice y es como, ¿de dónde ha salido eso? Y es una aberración, y sin embargo hasta no hace, y hay gente que lo sigue practicando. O sea, como estoy aquí, de hecho a mí hace no mucho tiempo me han hecho una entrevista en la radio y la persona que me entrevistaba me ha dicho, bueno, pero no es comparable, ¿no? Como, por ejemplo, si yo tengo ganas no tengo ganas de ir al teatro, no tengo ganas de ir al teatro, y mi pareja quiere ir, bueno, yo lo acompaño, total, es lo mismo que pasa con el sexo. Y no sé qué lugar le das vos a tu cuerpo y a tu sexualidad, ¿no? Como a tu integridad física, emocional y a todo lo que tu cuerpo implica. Si para vos es como, bueno, te hago el aguante, vos haces lo que vos quieras, yo estoy aquí como literalmente como un objeto pasivo. Pero ese es el lugar que nos han enseñado, y es el lugar que además supuestamente se valora, ¿no? O sea, si vos sos
así te eligen, si vos sos así te aman, te aceptan, es para toda la vida y te sostienen, etcétera. Por suerte todas esas cosas van cambiando. Es digamos, en cualquier ámbito no poder decir no, porque no importa, digamos, si Eso lo era lo decís otro. desde lo sexual, o si lo decís, en esta salida no quiero acompañarte, anda, pero yo no te acompaño, ¿no? Sí. El Y no que poder eso no decir no. implica, eso no implica que el otro te vaya a rechazar o te vaya a dejar de amar porque vos no acompañes una práctica bueno, hablando específicamente del sexo, ¿de qué vínculo estamos hablando si porque yo no coja vos directamente me vas a quitar el amor? O sea, ¿no? Por ejemplo. Pero es muy importante esto que vos nombrabas, eso también es una de las vueltas, ¿no? Como que empiezan a moverse, el límite, el poder decir que sí y el poder decir que no, convencida de lo que estoy diciendo y ampliamente, ¿no? Como sin el miedo, como el miedo no, implícito, me sale, no es implícito, sin el miedo que trae acarreado el poner el límite implícito. O sea, si digo que no, ¿qué pasa? Y te empiezas a dar cuenta que no pasa nada y que capaz que hasta la otra persona también se abre. O a veces pasa, y bienvenido que pase, porque estás en un lugar de mierda probablemente. Entonces, es eso, es como empezar a perder el miedo y a autorreconocerte y a percibirte de una manera más amplia, más íntegra también, ¿no? A veces tenemos muy disociado como quién soy yo, como internamente, espiritualmente, ¿no? Y el cuerpo. Y somos un todo, en realidad. Y todo repercute, no es que repercute, todo forma parte de lo mismo, ni siquiera repercute, todo forma parte de lo mismo. Exacto, porque puede ser hasta la información fundamental, ahí Sandra decía ser como un paquete, y esto de los límites, o bueno, te acompaño porque te tengo que bancar, y hoy te acompaño a vos te toca la próxima, ahora desde qué lugar lo hago, y en qué otros lugares, inclusive acá el placer, tengo permitido el placer porque placer por sexualidad misma, puedo descubrir placer tomando un helado, comiendo un chocolate, mirando una película, el placer en tantos lugares y en el encuentro sexual con un otro. Y si está coartado ahí, es probable o posible que esté coartado en otros lugares, o como yo me siento acá, si acá no puedo poner límites, es muy probable que en otros lugares tampoco, más allá de que sea una cuestión que Uno esté más coge como vive instalada. también. O sea, así como les decía recién, que a ver, no es que es el cuerpo por un lado, el espíritu por otro, ¿no? Y como que en realidad somos lo mismo, bueno, todo lo que tenga que ver con nosotros, parte de nosotros, o sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero obviamente, si yo voy a coger de la manera en la que yo soy también, en la que estoy pudiendo ser en ese momento. Es decir, como vos dices, si yo no estoy pudiendo poner límites allá, aquí tampoco probablemente. O no te puedo poner límite en esto, en aquello tampoco, ¿no? Como, porque soy la misma persona. Y los miedos son los mismos. Y las inseguridades son las mismas. En el fondo, terminamos siendo siempre aquella pequeña niña herida de determinada manera que se replica a lo largo de la vida hasta que esa adulta la puede abrazar y decir, a ver, yo me encargo de esto y desde la adulta encaro mis relaciones desde este lugar. Tengo acá algunos varones que quieren entrar. No sé si hay una equivocación o los sumamos, ¿eh? Río, David, no sé si ha sido un error o quieren entrar, sumamos una opinión de hombre a ver cómo se sienten. Preguntaba entender la sexualidad como únicamente penetración y los tamaños. ¿Cómo se vive esa autopercepción que va con la eficiencia que vos hablabas? Y el cambio de reconocer cómo transitar esa sexualidad y autopercibirme diferente después de que yo logro superar esa inseguridad o la manera en que me interpreto según el cuerpo que me toca tener. Hablemos de tamaño, si se quiere, de pene, que es lo que muchas veces están las bromas de que se compiten, o en las mujeres muchas veces los pechos, que quiero tener más, y cómo me percibo. Bueno, primero que hay como una gran, a ver, confusión respecto a que el tamaño implica la cantidad de placer que vos vas a tener. Que tengas tetas más grandes no quiere decir que vas a tener más placer, ¿no? Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con terminaciones nerviosas, no tiene que ver con, con la cantidad de piel o grasa o músculo que vos tengas en determinada zona de tu cuerpo. Y con respecto a lo que les decía hace un rato de la sexualidad y que sea tan patriarcal, con esto quiero decir que
todos somos víctimas, todas las personas somos víctimas de ese sistema porque hay una delgada línea entre como en la que nos tenemos que mover y todo lo que esté por fuera de eso está mal visto. Y esa delgada línea contempla solamente relaciones heterosexuales, monogámicas, de determinadas personas, ¿no? Con determinados cuerpos, o sea, se va haciendo cada vez más chiquita, entonces eso a mí me da paz, porque se hace tan chiquita que la mayoría quedamos afuera. Entonces quiere decir que estamos todos bien y que solamente vas a estar mal si intentas encajar en algo que no te calza, ¿no? Pero bueno, es difícil llegar a darte cuenta, che, con esto yo no voy, a mí esto no me gusta. Y esto de lo patriarcal y pensar, por ejemplo, en el tamaño del pene, ¿qué tiene que ver el tamaño del pene con mi placer? ¿No? Porque lo entendemos, como les decía, vagina quiere decir vaina, es donde se enfunda la espada tiene que ser bien significativa, no puede ser cualquier espada, o sea, son todas cosas que no tienen que ver con nuestro placer, tienen que ver con otras vainas, pero no con el placer. Nosotros tenemos, como les decía hace un ratito, las personas con vulva, tenemos, por ejemplo, pues yo les he hablado de la piel, les he hablado de las posibilidades que tenemos si nos disponemos a disfrutarse. Yo me puedo hacer una caricia en el oído y si estoy disponible, lo que yo activo es mi cerebro. O sea, el gran órgano sexual es el cerebro, la cabeza, no la genitalidad. Que yo me caliente, que lo sienta genitalmente a partir de aquí, no a partir de ahí. Entonces yo me puedo estimular cualquier parte de la cara, incluso puedo tener orgasmos soñando, puedo tener orgasmos leyendo un libro, o me puedo excitar viendo una peli o una publicidad o rozando el pie con el pasto, no sé, depende de cada persona eso. Nada tiene que ver con el tamaño. Pero hablando de genitalidad, nosotras tenemos el clítoris, y el clítoris tiene una parte externa expuesta, ¿sí? Que es el botoncito de arriba, pero si me esperan un segundo, la tengo aquí a la vulva, espérenme un segundito. Genial. ¿Cómo vas, Vir? Bien, estoy aprendiendo. Estás de alumna. Las personas que están ahí, si quieren hacer preguntas, totalmente disponible. Ahí está Doña Vulva. Bueno, aquí está, ¿no? Nosotras tenemos, la vagina es este orificio, ¿sí? El clítoris, arriba tenemos la uretra, que es un orificio más pequeño, que es por donde sale la pis, que para mí asombro, muchas mujeres llegan al consultorio sin saber que son dos orificios diferentes. Wow. Y eso, o sea, eso para mí es muy triste, porque es básico, ¿no? Pero hemos meado desde que hemos nacido y no sabemos reconocer, y eso habla de la falta de información y también como de permiso interno de observarnos, de explorarnos, ¿no? Tal cual. Porque también hay un momento en el que no nos ven, pero es tanta la carga, sobre todo moral, ¿no? La carga religiosa que tenemos, que no nos permitimos ni en nuestra más cruda intimidad acercarnos a nuestra genitalidad sin prejuicio. Después tenemos la vagina, tenemos la uretra, y aquí arriba tenemos el glande del clítoris, ¿sí? Y este es el capuchón del clítoris. Esa está en la intersección, la parte externa está en la intersección de los labios, ¿sí? Si ustedes, yo siempre digo, si ustedes están sentadas en esta posición y se ponen la mano sobre la vulva, sería como ir tirando hacia arriba, ¿sí? Como separando la pielcita, y en algún momento van a llegar a una V. En esa V está el glande del clítoris, ¿sí? Que a veces está más o menos expuesto, pero lo interesante es que solamente se ve ese pedacito, pero se extiende a lo largo de la vulva. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estimulación vaginal por penetración, también estamos teniendo satisfacción a través del clítoris, porque digamos que las patitas del clítoris están montando sobre el canal vaginal, ¿sí? Y lo que nosotras necesitamos lograr, esto es una cuestión de vasocongestión, o sea, lo que necesitamos es sangre en la zona. Para que un pene se erecte necesita sangre. Exactamente, y la vulva también. Lo que pasa es que la vulva necesita más sangre, por lo tanto necesita más tiempo de estimulación, que es lo que se obvia, porque a nadie le importa el placer femenino, entonces se va directamente una vez que un pene está parado, y fíjense si no en todas las películas porno. Lo único que hace falta es que aparezca en escena un pene parado y después sí o sí va a haber algún agujero disponible. No importa cuál, no importa quién, ¿sí? Creo que con eso está más claro imposible. Cuando vos mencionaste el porno como lugar de aprendizaje al inicio, como era lo que había disponible, porque redes no había cuando nosotros éramos más jóvenes,
Ahora, ahí nunca se muestra el placer conjunto, el juego, y es como vos decís, una vez que estuvo erecto, el siguiente paso es ponerla y ya. Bueno, y eso es lo que se replica en la vida íntima del promedio de la gente. Sí, Meterla y Tal cual. sí, ya. además, supuestamente, viste, duran 20 minutos, 30 minutos, ¿no? No, no sucede eso en la vida real, No. convengamos, ¿no? Claro, lo que tendrían que copiar no copian. Y después lo otro que por ahí cuento un poco lo que me sucedió a mí, ¿no? Que por ahí te consulto a vos para ver si es así. Yo hace poco, pues yo soy más grande que ustedes dos. Hace poco me enteré, digamos, de que también existe la eyaculación femenina. ¿Es así? Sí, Bien. sí, sí, es así. Bueno, hay mucha controversia con el tema porque se habla del squirt, el famoso squirt, que es ese chorro que se veía en el porno, y la eyaculación. Hay algunas fuentes que dicen que es lo mismo y hay algunas que lo diferencian, Ujú. ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que el squirt se le dice que es como una respuesta que va acompañada del orgasmo. No siempre, no necesariamente tienes que llegar al orgasmo para llegar al squirt, y lo que se hace es estimular glándulas. Y ahí ya empiezan también con el lío de si es o no es orina, ¿no? Y sí, es líquido que tiene un poco de orina, no es o sea, no es totalmente orina, tienes que tomar mucha agua, tienes que estar bien hidratada para que pueda pasar, tiene un poquitito, un resto de orina, pero no es pis exclusivamente. Y es lo que suele una interrumpir, ¿no? Como, ay, no, para que me estoy haciendo pis. Bueno, debiéramos de hacernos. Esa es esa sensación, ¿sí? Que es muy placentera y de descarga, y no necesariamente sale a chorro como se veía en el porno. Y después la diferencia con esto que por lo general a eso le suelen decir eyaculación, y eso es el squirt. Y la eyaculación en realidad es como una lechita un poquitito más blanquecina, muy imperceptible, que por lo general no te das cuenta, porque no sale mucha cantidad, sale muy poquito y en el momento de la excitación o del orgasmo, pero no siempre y no a todas las personas les ocurre. Buenísimo. Me Eso yo quedó, hablo justo en las historias ayer estaba hablando de esto, que es una técnica que yo le llamo screenshot. Porque han visto que para hacer captura de pantalla hay que como que tocar dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para mí una de las técnicas más, presten no atención. quiero decir fácil ni sencillo, pero la que a mí más me ha servido en otro momento de la vida, ha sido la estimulación externa del clítoris. Esto siempre una vez que vos ya estás en el mood cachengue, ¿no? Porque si no, a ver, si yo de repente estoy aquí haciendo un vivo con ustedes, me desconecto y me paro aquí al lado del celu y trato de hacer este movimiento, probablemente no ocurra nada. Estamos hablando en un contexto en el que vos ya estás metida en modo sexo, como le digo yo, ¿no? Como que tu cuerpo, que a ver, traduzco lo del modo sexo, es que vos estés conectada con el momento y que estés relajada, ¿no? Que estés caliente, que estés tranquila, que estés ahí, sin pensar que te van a abrir la puerta, o que te están viendo determinada parte de tu cuerpo que a vos no te gusta, o que hay cosas pendientes, o que ya es tarde y que mañana te tienes que... Cuando estás ahí, relajada, tranquila, disponible, ¿no? En ese momento, y te estás estimulando cualquier otra parte del cuerpo, en algún momento vas a llegar a la genitalidad, y el screenshot sería la estimulación externa del clítoris al mismo tiempo que la estimulación interna, que se da a través del canal vaginal. El movimiento es uno o dos dedos, eso dependerá de cada persona. También hay juguetes, obviamente, con esa formita o con esa posibilidad curva, ¿no? Pero yo les muestro sería obviamente que por la vagina, pero yo les muestro aquí. Sería este movimiento en gancho, con lo que van a usar a lo sumo una falange y media, dos como un montón, ¿sí? Hacia arriba, y este movimiento, ¿sí? Como el famoso vení, vení. Y externamente, la estimulación del clítoris, ¿sí? Ese, al mismo tiempo, es a lo que yo le llamo screenshot y puede llevarte a que tengas un squirt, que es de lo que hablábamos Buenísimo. recién. Te veo los movimientos, y ayer compartí una publicación de otra persona que también sigo como a vos, que es Elaine Feliz. Ella había subido diciendo el clítoris no es
consola de DJ, ahí, ¿no? Entonces también cómo es ese movimiento y ese estar presente, que para cada uno será, y si es consola será cómo se toca la consola, pero... Claro, y aparte por eso yo te he hecho la introducción al principio, porque lo que suele, esto de la consola del DJ lo usamos mucho los sexólogos, porque el varón es como que desde que descubrió que existe, a veces no saben dónde está, suelen tocar mucho la uretra, mucha uretra, y en realidad es lo que tienden a hacer, como la misma forma frenética con la que se masturban, es la forma frenética con la que tratan de hacer que vos te calientes, ¿no? Y el movimiento es como una cosa muy rápida, que por ahí sí gusta, pero no todo el tiempo ni desde el principio, porque es como que vos vayas directo, literalmente es como que vos agarres el pene, ¿no? Y le hagas esto en la punta del glande. Y ellos te van a odiar, te van a detestar, te van a querer hacer un juicio porque sos una descuidada, ¿cómo le vas a hacer eso, no? Bueno, el pene tiene la mitad de las terminaciones nerviosas que nosotras tenemos en el clítoris. El clítoris tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas, ¿sí? El pene tiene unas 4.000 aproximadamente, no las he contado, pero más o menos es la mitad, ¿sí? O sea que tenemos más sensibilidad, quiero decir con esto. Entonces que hay que tener más tiempo. Y el clítoris también se erecta, también necesita que irrigue sangre hasta la zona. Todo lo turgente que se empieza a poner la vulva tiene que ver con esa excitación que nosotras vamos logrando con tiempo, que lleva, ¿no? Cuando por ahí alguien ponía previa, no sé, a colación de qué, pero eso de previa también es un concepto patriarcal. Porque si yo te pregunto, ¿qué es la previa? La previa es algo que viene antes de, ¿sí? ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Antes de la tradicional. Penetración. Tal cual. ¿Sí? Entonces, si no hay penetración, no hay sexo. Y eso es una mentira. Si yo puedo llegar al orgasmo con que me chupes la oreja, ponele, ¿por qué no habría sexo ahí? Si yo puedo disfrutar con que vos me hagas un masaje en la espalda, ¿por qué no hay sexo ahí? Si es erótico, te calienta, te lubricas o no, pero porque tampoco, también es una exigencia a veces, pero te mojas, estás predispuesta, estás en el mood sexo, a veces no hace falta la penetración, y de hecho lo que hablamos hace un rato es que muchos hombres piensan en que tienen que estar, que se les tiene que parar, que tienen que durar un montón, y a veces ni siquiera es necesario, con que estén disponibles de otras formas, ayudan muchísimo más que con un pene parado 20 minutos. Al disfrute, ¿no? Cómo me disfruto, cómo te disfruto, cómo disfrutamos en ese presente. Es encontrarte desde algo hasta terminaría siendo como más profundo, ¿no? Desde ese presente, mirarte a los ojos en el encuentro. ¿Cuántas veces se miran a los ojos, nos miramos a los ojos, en ese contacto? ¿Qué pasa si miro y no estoy ahí con la mente y la vista? Porque cuando haces contacto visual, necesariamente te estás en el presente, porque estás... algunos y es de las cosas más eróticas que se pueden experimentar. Mirar a alguien a los ojos con ese nivel de intimidad es una maravilla. Totalmente de acuerdo. Una pregunta que a mí me gusta compartir siempre, que es súper, a ver, sirve para todo en la vida, ¿no? Y es el para qué. ¿Para qué yo tengo sexo? ¿Para qué me masturbo? ¿Para qué estoy con esta persona? ¿Para qué quiero hacer tal cosa? ¿No? Sirve para todo, porque el para qué nos conecta, no el por qué. El para qué nos conecta con la motivación que tenemos. Y si yo quiero pasarla bien, hay un montón de cosas que quedan por fuera. Y si yo quiero llegar al orgasmo, hay un montón de cosas que quedan por fuera, ¿no? O sea, nos va a centrar el para qué. Nos va a hacer encarar distinto el encuentro con nosotras, con alguien más, ¿no? Como el concepto del sexo nos va a hacer ampliarlo, seguramente. Me encantó. Amé, ya tengo como, se me ocurren 20 posibilidades diferentes de tener sexo. Desde la respuesta al para qué, que si las uno, creo que se logra algo muy bonito. Con cada algo que les puedo compartir por ahí si hay personas que tienen la dicha de estar teniendo sexo en esta época, es que prueben algo, que por ahí ya lo hacen, pero a quien no lo haga de esta forma, que prueben hacer todo lo que consideran previa,
¿no? Franeleo, chape, frotarse, lo que se, masajito, bañarse juntos, sexo oral, dedo por acá, dedo por allá, todo, menos penetración. Si en algún momento ya se mueren de ganas de penetrar o de ser penetradas, prueben otra forma. Masturbándose, la masturbación cruzada, ¿no? Como una manito para acá, una manito para allá, ¿no? Prueben de cualquier otra manera, pero no lleguen a la penetración para que se fijen cómo igualmente pueden experimentar placer y la cantidad de cosas, además, que cuando corremos la atención de la penetración, la cantidad de oportunidades que aparecen. Creo que ahí se me ocurre que ahí es muy importante el diálogo, ¿no? Sí. Obvio, ¿no? Esa comunicación entre el otro para poder decir, bueno, che, esto que estás haciendo me estimula, o esto que me decís, porque a veces, viste, son conversaciones simplemente, ¿no? No hace falta ni estar presente. A veces con una llamada telefónica, viste, la libido sube, ¿no? Y no es suficiente, no es necesario ni el contacto físico. Uh-huh. La comunicación erótica es una gran herramienta. Hasta incluso para jugar, ¿no? Por ahí se habla del sexting. Bueno, saquémosle el término en inglés y es poder decirle, no sé, en este momento me acabo de acordar de alguien con quien puedo, no es que tampoco voy a estar acosando gente, pero me acuerdo de alguien con quien puedo mandar este tipo de mensajes y le digo, me acabo de acordar de vos y me he calentado, ¿no? Bueno, esto es mi forma, cada uno tendrá la suya. ¿No? Como decirle, me ha pasado esto, o he ido a tal lugar y me he imaginado teniendo sexo con vos de tal forma, ¿no? Como depende de la persona, depende de la manera, pero hay muchas cosas que se pueden decir y mantiene el erotismo en la comunicación. Y capaz que después llegas a tu casa o se encuentran en el centro a tomar un café y toman el café y hablan del calentamiento global, pero ya se han calentado ustedes también, paralelamente, ¿no? O sea, hay que jugar más con eso también. Me encantó. Y bueno, estamos llegando medio al final. Al inicio de la conversación hablaste de la sexualidad antes de que existamos y por lo menos hasta la muerte, que de ahí no sabemos más. ¿Cómo es esa sexualidad antes de que existamos? Y por ejemplo, cuando ya empiezan, se enteran que estás por venir o estás en los planes, ¿no? Capaz que todavía no se implantó nada, pero está ya en el deseo, o está ahí en la palabra, en el diálogo, y ya están pensando en vos de determinada forma. Y eso después va a ser una influencia, ya están pensando si vas a ser mujer, si vas a ser varón, si vas a ser heterosexual, si vas a ser homosexual, si te va a gustar la música, si te va a gustar patín, ¿no? Desde el mismo deseo de las mapadres, de los mapadres. Entonces, eso ya va implicando tu sexualidad, va implicando el quién vas a ser. Al menos en un primer momento, hasta que vos puedas tomar tus propias decisiones, vas a estar atravesadísimo por eso. Si te han pintado la pieza de blanco, de verde, de violeta, de rosita, si pensaban que ibas a ser nena y te han comprado todo celeste, yo no puedo creer, eso por ejemplo, sí sabía que era así, obviamente, porque no vivo en un tallo, pero me ha pasado de ser mamá, tener una nena, que yo chequeo, ¿no? Como que, ¿vos quién sos? Le pregunto por ahí, como de alguna manera amigable, pero desde que ella era muy pequeñita, muy bebé, o sea, ella meses, días de recién nacida y querer comprarle algo y que me digan, no, pero es para varón, las vendedoras, no, pero es para varón. Pero a mí me gusta ese osito, no, pero es para varón y que no me quieran vender, ¿no? Para mí eso, Por Dios. imagínense cómo la sociedad va empujando todo el tiempo a que vos seas de determinada forma. Entonces, a mí una de las preguntas que me encantan, que sobre todo aparecen cuando estamos en el mes del orgullo, ¿no? Como en esas fiestas más de las diversidades, es ¿cuándo te has dado cuenta vos que sos heterosexual? ¿No? Como que siempre uno pregunta así como de, ay, a salir, ¿cuándo te has dado cuenta que sos que eras homosexual? ¿Y cuándo te has dado cuenta vos que sos hetero? Te han enseñado que sos hetero, pero alguna vez te has preguntado si más allá de la heterosexualidad vos disfrutarías con otra cosa, ¿no? Y nos van marcando un montón, entonces imagínate, si yo me acuerdo que cuando era chica, por ejemplo, se hablaba mucho de un peluquero de Santiago, que yo ni idea cómo se definirá, yo te hablo de un recuerdo mío de muy chiquita, ¿no? De haber tenido 6, 7 años, y que lo que se comentaba es que él era, esto te digo con
trato de, con todo el respeto del mundo, es lo que yo escuchaba cuando era chiquita, hasta que yo lo he conocido y he podido como ponerle imagen a lo que decían, y era que él era así, o sea, ni siquiera decían homosexual, gay, afeminado, por lo menos que se usaba un montón antes, él era así porque su mamá lo vestía de nena cuando era pequeño, ¿no? Yo no sé cómo se definirá él, pero para mí ha sido una muestra como de, claro, porque eso es móvil, o sea, va a depender mucho de qué posibilidades tengas vos al alcance, ¿no? De si, por ejemplo, hoy por hoy, a mí, yo con eso soy muy, no tengo esos límites, digamos, ¿no? Entonces mi hija a veces sale disfrazada de Frozen y a veces sale vestida de Spider-Man y a mí me encanta, y vos a ella le preguntas, ¿y vos? Porque ella habla de los nenes, las nenas, no como que ya obviamente tiene casi 3 años, entonces habla como distingue, digamos, y eso también a mí me ha llamado la atención, desde muy bebé ya empezamos a distinguir. Una cosa es que yo lo sepa desde la teoría y otra cosa es que ven un niño muy bebé, que precozmente empezó a hablar mi hija, pero siendo muy bebé, que ya te diga el hombre o la mujer o el abuelo por determinada característica física de una persona, ¿no? Como eso para mí es impresionante, y es como esas cosas que están en el ambiente, que nadie te sienta a decirte, esto es una nena, esto es un nene. Y en el caso de ella, por ejemplo, ella a veces te dice que es nena, o a veces te dice que ella no es ni nena ni nena, y te dice que es Apo, que es un hombre, ¿no? Ajá. Y a mí me parece maravilloso, porque claro, es que es exploratoria, en algún momento ella se definirá si quiere o no se definirá nunca, pero por ahora nosotros tratamos de acompañarlo de la manera más amplia posible, y eso es el derecho de los niños en realidad, ¿no? Que ha habido una nota horrible hace poquito en un medio como que hablaba de la transexualidad como una moda, y que iban a hacer las mamás ahora con todos estos niños que se autopercibían diferentes. Y es horrible, es súper estigmatizante esto que sigue pasando en el año 2023 en los medios de comunicación, cuando en realidad tendríamos que seguir abogando por la libertad de las niñeces, ¿no? Para que cada uno no tengamos estos problemas de adultos, sino que se vayan resolviendo en la libertad del día a día. Por ahí, Sabri, me gustaría que, como para ir cerrando ya, que podamos hacer como una pequeña reflexión, ¿no? De cómo podemos unir la sexualidad, ¿no? Al amor propio. Uh-huh. Como les decía hace un rato, para mí la definición que a mí me sirve más hoy por hoy, que hablo mucho de esto en distintos ámbitos, es que la sexualidad es quien vos estés siendo en este momento. Y eso va a ir cambiando, eso va a ir transformándote vos, va a ir transformándose también el concepto que vos tengas de sexualidad, y como le decíamos, dentro de los límites sociales aceptables, legales, ¿no? De ahí todo lo que a vos te sienta bien, es acorde, es aceptable y está maravilloso, porque tenemos una sola vida. Si vamos a estar todo el tiempo pensando en cómo tendría yo que ser, nos estamos perdiendo un montón de posibilidades de experimentar cosas que a nosotros específicamente nos hagan bien, nos sumen, nos nutran, etcétera. Entonces creo que el ampliar el concepto de sexualidad ayuda a que nosotros ampliemos un autoconcepto también, y que nos sirva muchísimo más que lo estigmatizante que tomamos del medio, ¿no? Me encantó, me quedo con la palabra ampliar, entonces. Gracias, Sabri, por tu tiempo en estos días complicados de demandas a este horario. Gracias por disponerte a conversar y a compartirte toda tu sabiduría. Creo que me voy muy desburrada. Así que gracias, y espero que todos los que vean el vivo se desburren igual o más que yo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hace mucho, como les decía, no hacía vivos, así que me ha encantado poder charlar con ustedes de esto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, y que sea una gran contribución. Gracias por tu tiempo, que es muy, muy valioso, así que gracias. Gracias, Sabri, y gracias a la gente que estuvo, que también, bueno, se sumó a este vivo. Y bueno, prontito haremos otro vivo más, otra pausa más para conectar con nosotros. Yo les paso el chivo de que en septiembre voy a volver a dar un taller que se llama Sanando el Vínculo con la Sexualidad, que lo hago con un colega que se llama Franco Tornelo, que es psicólogo y constelador, y hacemos con herramientas de las constelaciones familiares, la sexología, un taller de 4 horas maravilloso para encontrarse con una sexualidad así, mucho más amplia y amorosa, para seguir transitando la vida. Me encantó. Sobre ¿el taller es presencial en Salta o es online para todo el mundo? Es presencial en Salta, en este caso.
Buenísimo. Bueno, los salteños o si no los que están lejos tienen para organizarse, recién está comenzando agosto, así que gracias Abri, síganla en las redes, ahí después del Gracias. video vamos a poner el link para que también la sigan y se enteren de más talleres como esto y que nos aumente la seguridad, el amor, la percepción, la respuesta a los para qué y disfrutemos de tanto órgano sensitivo que nos puede dar placer. Así es. Bueno, Muchas Bueno, gracias. un muchas Adiós. gracias. abrazo, Buenas muy noches buenas noches a todos, que estén súper y a bien, disfrutar. a disfrutarla. Chao, Chao, chao. chao.